Oídos, Señor, que sean receptores de tu palabra, Señor. Que abras nuestros sentidos, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para que la palabra, Señor, que se va a hablar, que se va a impartir el día de hoy, Señor, sea tomada, Señor, ahí en nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando toda esta reunión, Señor, todo este discipulado. Que podamos aprender, Señor, y que sobre todo, Señor, la palabra que tú nos vayas a dar, la podamos poner en práctica, Señor. Que podamos hacer útil esta palabra, Señor, que la podamos, Señor, impartir a más personas, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y aún, Señor, por los que no se han podido conectar, Padre. Te pedimos que seas tú tomando el gobierno, Señor, de las conexiones, Señor, que seas tú haciendo que esta reunión, Señor, no tenga ningún problema, Señor, que no tenga ninguna interferencia, que se pueda dar, Señor, de la mejor manera. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos acá reunidos. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, por nuestros pastores, Señor, por los hermanos de nuestra congregación, Señor. Disponemos este precioso y maravilloso tiempo en tus preciosas manos, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Angel. En este proceso que el Señor nos ha llevado, ya vamos por la lección número 7 y vamos a hablar un poco acerca de la separación que efectúa la revelación. Dios desea no solo quebrantar y deshacer al hombre exterior, sino también separarlo del hombre interior con el propósito que no interfiera ni obstaculice la función del hombre interior y para que no se enrede con este. Dios intenta lograr que nuestro espíritu, o sea, el hombre interior, y nuestra alma, el hombre exterior, permanezcan separados. Y en medio de todo este proceso, hemos visto esas manifestaciones de parte de Dios, mostrando su amor, su misericordia, trayendo revelación. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que el principal requisito para ser usado, ser un instrumento por Dios, no es el poder, sino tener un espíritu puro. Quien edifica con gran poder, pero carece de pureza, destruye su propia obra con su impureza personal. Entonces, cuando hablamos del hombre exterior, hablamos del alma, hablamos del yo, hablamos de nuestras habilidades naturales. Entonces, cuando tomamos el hombre interior, que es nuestro espíritu, cuando se mezclan estos dos, entonces es algo peligroso. Podemos entender que el poder eleva temporalmente. La impureza destruye permanentemente. Entonces, ¿cuál es la ilusión oculta? Cuando hay un espíritu contaminado. Entre los hijos de Dios existe el problema que el espíritu y el alma están mezclados. Es difícil encontrar a un creyente cuyo espíritu sea completamente puro, pues en la mayoría hay impureza. Esta mezcla es lo que les impide servir en la obra del Señor, pues el principal requisito para que Dios los use es tener un espíritu puro, no el mucho poder. Muchos buscan poder, pero descuidan la pureza de espíritu. Aunque consiguen el poder para edificar, carecen de pureza. Como resultado, destruye su propia obra, pues los que edifican con su poder lo destruyen con su impureza. Y aunque demuestran tener poder de Dios con todo,
su espíritu está contaminado. Entonces, estas personas tienen el concepto que por haber recibido poder de Dios, todas sus habilidades naturales serán elevadas y utilizadas por Dios en su servicio. Entonces, se ven muchos profetas, se ven muchos hermanos que tienen unción, que Dios les ha dado poder, pero tienen problemas de carácter. Entonces, estas personas piensan que por el hecho de haber recibido poder de Dios, todas sus habilidades naturales serán elevadas y utilizadas por Dios en su servicio. Esto no sucederá, pues todo lo que pertenece al hombre exterior pertenece a la esfera natural y no cuenta con la pureza necesaria para el servicio del Señor. El conocimiento de Dios nos llevará a estimar más la pureza que el poder. Entonces debemos apreciar más la pureza espiritual que el poder espiritual, pues aquella no está contaminada por el hombre exterior. Quien no ha pasado por la experiencia del quebrantamiento no debe esperar que el poder que surja de él sea puro, aunque gracias a su poder espiritual parezca obtener buenos resultados en su obra. No por eso su yo mantiene separado de su espíritu. Esto puede ser un engaño muy sutil que para Dios es pecado. Muchas personas saben que el Evangelio es poder de Dios, pero cuando predican, añaden a su mensaje natural, empiezan a añadir allí ingenio, bromas, chistes e incluso sus opiniones. Y aunque los oyentes puedan ver en ellos el poder de Dios, también detectan y descubren su yo, el yo de la persona allí obrando, tratando de mantener la atención, tratando de mantener a las personas entretenidas. Ahora, tal vez el que esté predicando no lo note, pero las personas con más pureza y aquellas personas que tienen experiencia percibirán de inmediato en sus palabras el sabor de la mezcla. En muchas ocasiones demuestran celo de Dios, pero dicho celo va mezclado con sus gustos naturales. Externamente parece que hacen la voluntad de Dios, pero en realidad esta coincide con su propia voluntad. En algunos casos, la voluntad y el celo de Dios se mezclan y se confunden con las preferencias y los sentimientos del hombre. Muchos confunden la solidez espiritual con una personalidad fuerte. Ahora, nuestro mayor problema es la mezcla o impureza. Por lo tanto, Dios tiene que quebrantar nuestro hombre exterior para disociar dicha mezcla. Dios nos quebranta allí paso a paso hasta debilitar nuestro hombre exterior. Una vez que nuestro hombre exterior es azotado, 1, 2, 3, 5, 10 veces, 20 veces, o las veces que sea necesaria, la dura corteza que lo rodea se romperá y será eliminada. Pero, ¿qué debemos hacer cuando el hombre exterior se mezcla con el espíritu? O sea, ¿qué debemos hacer cuando la carne, cuando el alma se mezcla con el espíritu? Esto requiere otro tipo de tratamiento. ¿Y cuál es ese tratamiento? La depuración.
Ahora, cuando hablamos de la depuración, este proceso se efectúa no solo por medio de la disciplina del espíritu, sino también por medio de la revelación del espíritu. La forma de ser purificado de esta mezcla es muy diferente al quebrantamiento del hombre exterior. Esta depuración se efectúa por medio de la renovación. Por lo tanto, encontramos que Dios opera de dos maneras. Por un lado, Él quebranta al hombre exterior y por otro, lo separa del espíritu. Lo primero se realiza por medio de la disciplina del Espíritu Santo y lo segundo mediante la revelación del Espíritu Santo. Entonces, el quebrantamiento y la separación, escúchenme con atención, son dos experiencias diferentes. Aunque existe una estrecha relación entre ambas y es imposible disociarlas, es imposible separarlas por completo, el hombre exterior debe ser quebrantado para que el espíritu pueda liberarse. Y es lo que hemos visto en todas estas lecciones. Pero cuando éste se libera, no debe salir mezclado con los sentimientos, con las emociones, ni con ninguna característica del hombre exterior. Tampoco debe tener elementos provenientes del hombre natural. Lo importante no es solo la liberación del espíritu, sino la pureza y la calidad del espíritu que brota. Muchas veces, cuando una persona comparte, percibimos, por un lado, la presencia de Dios. Allí, la presencia de Dios obrando allí en el espíritu de esta persona. Y por otro lado, su yo. Entonces, empezamos a tocar allí su característica más notoria. Su espíritu no brota completamente puro. Tal vez pueda motivarnos a alabar, pero al mismo tiempo puede producir en nosotros incomodidad. Lo crítico aquí no es liberar el espíritu, sino que este brote puro, brote pureza. Entonces hay una gente, está la disciplina del Espíritu Santo, está la revelación del Espíritu. Entonces cuando hay un quebrantamiento del hombre exterior, ¿quién lo ocasiona? El Espíritu Santo, que lo disciplina. Ahora, ¿quién causa la separación del hombre exterior y el hombre interior? La revelación del Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo. Una persona que ha cometido un pecado y sabe que no puede dejar y está batallando. Y muchas veces la persona cae en un conformismo o la persona se va adaptando, se va endureciendo, su corazón, su conciencia se va endureciendo y esta persona piensa que no puede dejarlo. Entonces se necesita allí una revelación del Espíritu Santo para que pueda causar esa división, esa separación entre el espíritu y el alma. Entonces el quebrantamiento empieza allí a debilitar, a romper y a eliminar la dura corteza exterior. Pero la revelación empieza a depurar, a renovar y empieza allí a disociar, a causar separación entre el alma y el espíritu. Si alguien no ha tenido esa revelación por Dios con respecto a lo que es su hombre exterior, o sea, no sabe pronto el tema cuando están obrando allí sus emociones, sus temores, sus dudas, sus inquietudes, ni ha sido juzgado por él de una manera profunda, siempre esta persona empieza a liberar el su espíritu, ya sea que esté soltando una palabra, esté en una intercesión, esté en un sueño, una visión, espontáneamente eso saldrá teñido, saldrá contaminado de su hombre exterior, de sus miedos, de su opinión, de su concepto. Ahora, cuando personas así hablen, percibiremos su hombre natural. Le pongo un ejemplo. Cuando usted ha bebido agua en una tinaja de barro, en un recipiente de barro, el agua cuando entró en ese recipiente
tenía un sabor natural, pero una vez que entró en la tinaja o entró en ese recipiente, recibe el sabor, las características de ese recipiente. Entonces, eso es lo que pasa también con cuando se recibe una palabra del Espíritu y es una revelación y es una palabra guiada por el Señor, pero en el momento que llega en nosotros, se contamina por nuestros temores, por nuestros miedos, por nuestras dudas, por nuestro egoísmo, por nuestros celos, por muchas cosas. Ahora, solamente la revelación nos va a dar a entender cuando esto está sucediendo. Entonces, cuando las personas así empiecen a hablar, vamos a percibir su hombre natural. Tal vez liberen su espíritu, pero esta liberación tendrá el matiz, tendrá allí su característica, tendrá allí su característica de su yo, de su persona natural. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. Hasta el momento no, pastor. Ahora, si alguien no ha sido iluminado por Dios con respecto a lo que es su hombre exterior, su alma, ni ha sido juzgado por el Señor de una manera profunda, siempre que libere su espíritu, espontáneamente esa persona saldrá allí contaminada de su hombre exterior, de sus emociones. Como le ponía el ejemplo cuando uno toma agua de una tinaja, de un recipiente de barro, incluso de un recipiente de plástico nuevo. O sea, sale ese olor característico. Entonces, estas personas tal vez liberen su espíritu, han recibido una revelación, pero esta liberación tendrá allí esa característica de su yo, de sus emociones, de sus temores, de sus puntos de vista, de sus opiniones. Ahora, debido a que esto no ha pasado por el juicio de Dios, siempre que estas personas tienen contacto con otros, les proyectan sus características personales. Ahora, si nuestro hombre exterior no ha sido juzgado, lo que expresemos ante otros será el elemento natural característico del hombre exterior. Ahora, es imposible ocultar dicho elemento. No debemos esperar ser espirituales cuando hablamos en público, si no lo somos en casa. Entonces, si usted no es espiritual en su casa, cuando hable en público, aunque utilice un lenguaje religioso, la gente se va a dar cuenta. Y aunque te pongan a dirigir una oración, a presidir una oración, y te demores allí orando, pues la gente se va a dar cuenta que no eres espiritual, que hay emociones, que hay carne allí, que hay un deseo de protagonismo. Eso se ve reflejado, porque tus palabras van a salir contaminadas.
Ahora, como dije, no debemos ser espirituales cuando estamos en ciertos lugares si no lo somos ahí en la intimidad con Dios, si no lo somos en nuestros hogares. Esto es imposible. Otros pierden su espiritualidad tan pronto olvidan cómo deben actuar, pues basan su espiritualidad en su memoria, en sus capacidades. También es imposible llegar a ser espiritual. Personas que quieren recordar versículos, recordar enseñanzas y empiezan a confiar en su memoria. También es imposible llegar a ser espirituales por esta vía. Ahora, no deberían decir, debo tener cuidado con lo que digo hoy, debido a que tengo que compartir un mensaje bíblico, tengo que enseñar hoy, o me toca dirigir la intercesión, o tengo un privilegio en el grupo o en la congregación. Recuerden, la memoria no podrá salvarlos, pues tan pronto abran su boca, quedará al descubierto la clase de personas que son. Por más que traten de aparentar o de disfrazar su yo, su espíritu los pondrá en evidencia tan pronto empiecen a hablar. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, un principio infalible es que la clase de espíritu de mezcla que una persona tenga será evidente en sus palabras, pues en los asuntos espirituales es imposible fingir. Ahora, si una persona desea recibir liberación total de parte de Dios, los aspectos naturales más fuertes de la persona deben ser quebrantados profundamente, pues un quebrantamiento parcial no bastará. Solo entonces se podrá transmitir a otros un espíritu liberado sin ninguna impureza. Pero si Dios no ha eliminado totalmente esos aspectos naturales, será fácil aparentar espiritualidad cuando nos lo propongamos. Y siempre que olvidemos actuar, nuestro yo quedará allí al descubierto. De hecho, en ambos casos, sea que lo recordemos o que lo olvidemos, el espíritu que expresemos será el mismo y transmitirá exactamente lo mismo. La impureza espiritual, escuchen con atención, la impureza espiritual es el mayor problema que afrontan las personas que quieren servir al Señor. Ahora, muchas veces cuando nos relacionamos con los hermanos, percibimos a Dios en ellos, pero también percibimos su carne, percibimos su yo. Vemos en ellos la vida y al mismo tiempo vemos la muerte. Podemos percibir en ellos un espíritu de mansedumbre y también su obstinación, que son personas tercas. Vemos al Espíritu Santo, pero también encontramos la expresión de su carne. Cuando las personas hablan, los demás perciben un espíritu contaminado. De manera que si Dios desea que le sirvamos en el ministerio de la palabra, esto es, si tenemos que profetizar o predicar o evangelizar o enseñar, hablar su palabra, debemos pedir desesperadamente esa gracia de Dios y que le podamos decir al Señor con un corazón sincero, Dios, obra en mí, quebranta y aniquila a mi hombre exterior y sepáralo de una vez por todas de mi hombre interior. Si esta liberación no se ha llevado a cabo en nosotros, cada vez que hablemos, expresaremos sin darnos cuenta nuestro hombre natural y no podremos ocultarlo. Tan pronto como las palabras surjan, empieza a salir las palabras, nuestro espíritu afectado, contaminado por el hombre natural, brotará y delatará la clase de persona que somos, sin que podamos disimularlo. Si deseamos ser usados por Dios, debemos liberar un espíritu libre de mezclas. Esto solo es posible si nuestro hombre exterior ha sido eliminado.
De no ser así, siempre que participemos en el ministerio de la palabra, transmitiremos nuestras propias ideas y pondremos en vergüenza el nombre de nuestro Señor. No por causa de nuestra falta de vida, sino debido a nuestra impureza. Y tanto el nombre del Señor como la iglesia sufrirá daño. Entonces, ya hemos hablado detalladamente de la disciplina del Espíritu Santo y hemos tomado varias lecciones para tratar de explicar. Ahora, cuando tratamos el tema de la revelación del Espíritu Santo, esto es un tema que requiere mayor profundidad. Es posible que la disciplina del Espíritu Santo nos llegue antes de la revelación, o sea, que seamos disciplinados, que seamos corregidos, que seamos confrontados. O puede ser que el orden se invierta. Podemos distinguir esa secuencia, pero eso no importa mucho, ya que cuando el Espíritu opera, el Espíritu actúa, no en todos los casos lo hace en el mismo orden. Según nuestra experiencia, no encontramos un orden establecido para estos eventos. Algunos perciben primero la disciplina y después la revelación. Algunos reciben primero la revelación y después la disciplina. La experiencia de cada creyente es diferente. Allí en su hogar, en su lugar de empleo, con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares, en su lugar de trabajo, con su jefe, en el grupo, con sus discípulos, etc. Y en algunos casos la disciplina puede venir primero, luego la revelación y después más disciplina. Pero esto no es una regla, o sea, no siempre tiene que ser así. La secuencia puede variar en cada caso, pero lo que sí es seguro para todos los hijos de Dios es que la disciplina del Espíritu Santo siempre será más abundante que la revelación. Se lo voy a repetir. La disciplina del Espíritu Santo siempre será más abundante que la revelación. Digo esto basándonos en la experiencia, no en doctrina, pues hemos observado que en la mayoría de los creyentes se da más disciplina que revelación. Dios logrará invariablemente que el hombre exterior sea quebrantado, anulado y completamente separado del hombre interior, pues solo de este modo nuestro espíritu será liberado y depurado. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar?
No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pastor, a mí me gustaría sumar algo con respecto a la disciplina y es algo que Dios ha venido tratando conmigo hace unas semanas y yo le preguntaba a Dios que cómo yo podía ser disciplinado en algunas áreas que yo considero que me falta un poco de disciplina y, y Dios me decía que todo comienza con Él. Y yo le preguntaba, ¿cómo así que todo comienza No, contigo? pastor, Y él me decía que cuando somos disciplinados con Dios, vamos a ser disciplinados en las demás áreas. Y, y ahí el Señor me hablaba y me decía que lo primero que debemos hacer es tener una disciplina constante con Él en cuanto con el Espíritu, estar más cerca de Él para que por medio de eso todas las otras áreas se van alineando cuando nos alineamos primeramente con Él. Entonces yo decía que qué lindo es que Dios primero se abre a nosotros, nos revela las cosas para que lo demás en nuestra vida se pueda alinear completamente a los planes que Él tiene y poder ser disciplinados en cada una de estas cosas que muchas veces nos cuestan y que no hayamos cómo, cómo ordenar. así es, Angel. Gracias por ese aporte. Mire, es lo que estamos comentando. Ahora, Angel nos comenta a través de su testimonio, de su experiencia. Dios le reveló y después vino la disciplina. Entonces, en ese orden, muchas veces el proceso de disciplina va a tener un entendimiento, va a tener una causa. Pero en otras ocasiones somos disciplinados y necesitamos revelación para poder entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está sucediendo y poder ser tratados en esa área. Muchísimas gracias, Angel. Muy importante ese aporte. Alguien que me haga el favor y me pueda leer Hebreos capítulo 4 en los versículos 12 y 13. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gracias. Gracias, Carmencita. Entonces, miren qué tremendo lo que nos está diciendo este texto. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y es tremendo esto, porque dice que como es de dos filos, penetra hasta partir. O sea, en la versión La Biblia de las Américas dice hasta causar divisiones entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuchen con atención, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo el Señor lo conoce. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, cuando habla ahí en el versículo 12, el vocablo, palabra, muchas personas lo interpretan del griego logos. Ahora, en el versículo 13, la expresión dar cuenta corresponde al mismo término griego. Ahora, esta última lleva la connotación de juicio. Escuchen con atención, de juicio. Tenemos que dar cuenta, tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, la última parte del versículo 13 podría traducirse: todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel que nos juzga. O todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos del Señor, quien es nuestro juez. Ahora, lo primero que debemos ver es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Si en verdad tocamos la palabra de Dios, esta nos transmitirá vida. Y si no recibimos vida, simplemente no hemos tocado la palabra de Dios. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Vuelvo y repito. O sea, mire lo que está diciendo la Escritura. La palabra de Dios es viva. Es viva. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra es viva. Ahora, si nosotros al leer las Escrituras, estamos en un tiempo devocional, tocamos la palabra de Dios, esta palabra nos va a impartir vida. Ahora, si usted lee la palabra de Dios y no recibe vida, o sea, está leyendo de una manera natural, de una manera carnal, y no lo está haciendo allí en el Espíritu, no lo está haciendo con revelación. Entonces, si no recibimos vida, simplemente no hemos tocado la palabra de Dios. Y yo he escuchado de muchas personas que han leído toda la Biblia y se vanaglorian. Dice, yo he leído la Biblia de pasta a pasta, pero cuando uno va a ver cambios en la vida de esa persona, no hay fruto. Pura hoja. Entonces, estas personas, aunque han leído toda la Biblia, no han tocado la palabra de Dios, o sea, no han recibido vida. Ahora, solo podemos afirmar que hemos tocado la palabra de Dios en la medida en que toquemos la vida. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Cuando alguien escucha esta palabra y la persona se arrodilla diciendo, Señor, te doy gracias y te alabo porque me amas y me has salvado, tal persona verdaderamente ha tocado la palabra de Dios, pues esta le ha transmitido vida. Ahora, puede ser que alguien que esté al lado escuche lo mismo, pero para esa persona no sea más que palabras y no entre en contacto con la palabra viva de Dios. En el interior de esta persona no se produce ninguna reacción de vida hacia la palabra viviente. Esto significa que todo aquel que oye la palabra y no recibe vida, realmente no la ha escuchado, pues la palabra de Dios siempre imparte vida. Entonces, la palabra de Dios no solo es viva, también es eficaz. Es viva en su naturaleza y eficaz en realizar en el hombre la voluntad de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, siempre lleva fruto y produce resultados.
La palabra de Dios no viene a nosotros vacía, sino que es eficaz y produce vida en el hombre. Ahora, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿qué hace esta palabra en el hombre? Esta palabra, ¿qué hace? Penetra y divide. O sea, penetra y causa división entre el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra, dividiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, aquí hay un contraste. Por un lado, tenemos la espada de 2 filos, en oposición a las coyunturas y los tuétanos. Por otro, la palabra de Dios está en oposición al alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos son partes profundas del hombre. Para dividir las coyunturas se separan 2 huesos que se tocan, pero para dividir los tuétanos el hueso tiene que cortar muy adentro, muy adentro. Una espada de 2 filos puede dividir un hueso por dentro y por fuera, pero hay 2 elementos que son más difíciles de dividir que las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuál es? El alma y el espíritu. Una espada aguda de 2 filos puede causar división a las coyunturas y los tuétanos, pero no al alma y al espíritu. Tal división no puede mostrarnos que es el alma y que es el espíritu, ni que proviene de una o de otro. Pero la Biblia dice que hay algo más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia dice que hay un elemento que es más cortante que toda espada de 2 filos, que sí divide el alma y el espíritu. A saber, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y puede penetrar y dividir, pero no penetra en las coyunturas ni separa el tuétano, sino que penetra y divide el alma y el espíritu. Esta palabra es capaz de separar nuestra alma de nuestro espíritu. Ahora, puede ser que alguien diga, dudo que la palabra de Dios sea eficaz. La persona puede decir, la he escuchado por muchos años y reconozco haber recibido revelación por medio de ella, pero en mí no ha sucedido nada especial. Y he oído que esta palabra corta y divide el espíritu y el alma, pero no entiendo estos conceptos ni he tenido tal experiencia. La Biblia tiene la respuesta a esta preocupación. En la primera parte del versículo 12 dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa esto? Ahora, la segunda parte del versículo nos da la respuesta cuando agrega, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos se refiere a lo que pensamos en nuestro intelecto y las intenciones a nuestros motivos y propósitos. La palabra de Dios discierne lo que pensamos en nuestro interior, aún nuestros motivos más íntimos. Muchas veces admitimos que cierta acción surgió de nuestro hombre exterior, del alma o de la carne. Estamos conscientes de que fue un hecho natural o carnal. Reconocemos que el autor de la acción fue nuestro yo. Pero decir esto con tanta tranquilidad revela que no vemos la seriedad de este asunto, pues lo decimos en tono de broma. Es que yo soy así. Ahora, pese a que es un asunto muy delicado, el día que Dios, por su misericordia,
nos dé revelación, nos ilumine y nos muestre la seriedad de esto, nos sorprenderemos y nos estremeceremos con tal revelación, pues parecerá decirnos: mira lo horrible que son la carne y el yo. Este es el yo del que has hablado por años. Es algo y abominable e insoportable a los ojos de Dios. Y tú has bromeado por años al respecto con demasiada ligereza. Ahora, cuando no tenemos la revelación de lo que es la carne, haremos bromas, haremos chistes acerca de ella. Pero cuando recibimos la luz, caemos humillados ante Dios y reconocemos la realidad de la carne acerca de la cual bromeábamos. Entonces, cuando esto pasa, se efectúa la división o separación del alma y el espíritu. Esta no es producida por un entendimiento mental, sino por la iluminación que nos trae la palabra de Dios, la revelación, el rema que nos trae la palabra de Dios, que nos revela que la fuente de nuestros pensamientos y acciones es la carne y que el origen de nuestros motivos impuros y egoístas es el yo. Y miremos un ejemplo. Imaginemos que hay dos pecadores. Uno de ellos es un pecador que tiene conocimiento, ha oído enseñanzas, ha oído discipulados y ha visto muchas prédicas en YouTube, en Facebook y en las redes, y mejor dicho, y conoce mucho acerca del tema del pecado. Reconoce que es pecador en virtud de sus hechos y de lo que ha oído. Inclusive lo confiesa. Sin embargo, sigue impasible y despreocupado. Pero el otro hombre, al escuchar estas mismas cosas, recibe la revelación de Dios y cae sobre su rostro diciendo: Dios mío, ahora veo que soy pecador. Este no solo escuchó la palabra de Dios, sino que vio su condición, se condenó a sí mismo por sus pecados y cayó arrepentido a los pies del Señor confesándolos. Por lo tanto, recibió de Dios la salvación. En cambio, el primero, que bromeaba acerca de sus pecados, ni vio ni fue salvo. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, o quieran sumar algo, añadir algo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, o continuamos. No, pastor, por este lado no hay preguntas.
Entonces, hemos visto claramente que el hombre exterior constituye un serio problema y por ende debe ser quebrantado. Entonces, no sería apropiado examinar este tema de una manera ligera, como si se tratara de una conversación sin importancia. Y por esto, digamos, una vez terminado este entrenamiento, vamos a ir a profundidad con otro discipulado donde vamos a tocar temas a mayor profundidad, porque esto no es, como digo, no es un tema para mirarlo allí a la ligera. Y vamos a caminar a profundidad y vamos a tocar unos temas impresionantes y va a quedar al descubierto muchas cosas, pero eso va a demandar más compromiso de las personas y mayor disposición para aprender. O sea, es importante que las personas pregunten. Ahora, si les da pena preguntar, me escriben al interno y resolvemos inquietudes, resolvemos preguntas, o sea, para que no te quedes con eso, porque vuelvo y repito, no es un tema para tomarlo a la ligera. Y debemos examinar este asunto con profundidad. Y si Dios nos concede su misericordia y su luz, vamos a poder ver la realidad de esto. Entonces vamos a poder decir, Señor, ahora puedo ver lo que es el yo, mi orgullo, mi pecado, mi egoísmo y muchas cosas que vamos a tratar a profundidad en el próximo discipulado. Y nos vamos a dar cuenta de lo negativo que es la carne, que es el alma, que es mi hombre exterior. Cuando la luz de Dios nos traiga revelación y recibamos esa luz, ese entendimiento, vamos a caer postrados ante el Señor y no vamos a levantar el rostro, pues nos daremos cuenta de la clase de persona que somos. Decimos amar al Señor sobre todas las cosas, pero al ser iluminados por esa revelación, por ese entendimiento, descubrimos que eso no es cierto y que solo nos amamos a nosotros mismos. Cuando la luz de Dios llega a nosotros, separa las partes de nuestro ser. Ni nuestra mente ni las doctrinas pueden lograr esto. Únicamente su luz, su revelación. Cuando la revelación del Señor llega a nosotros, separa las partes de nuestro ser. Entonces vuelvo y repito, puedes haber escuchado muchas enseñanzas y puedes haber leído muchos libros, pero no es un tema de la mente, no es un tema de doctrina, porque esto no lo puede lograr eso. Únicamente la luz de Cristo. Y en muchas ocasiones las personas se enorgullecen del celo por el Señor. Pero cuando la revelación de Dios brilla sobre nosotros, nos damos cuenta que este celo no es más que una actividad de la carne. Creemos tener un gran amor por los pecadores, pues predicamos el Evangelio con entusiasmo, pero la luz de Dios muestra que nuestra predicación es solo producto de nuestra propia inquietud, de nuestras palabras e inclinación natural. Pero cuando recibimos revelación y que Dios nos ha enviado a predicar a esa persona y no a otra, porque si le vamos a predicar a otra persona que Dios nos ha enviado, lo estamos haciendo en nuestras propias emociones, en nuestro propio entusiasmo. Ahora, cuanto más intensa es la luz de Dios, más expone los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros aseguramos que nuestros pensamientos e intenciones estaban centrados en el Señor, pero esta luz muestra que en realidad provenían de nosotros mismos. La luz nos pone en evidencia a tal grado que no podemos hacer otra cosa que caer postrados a los pies del Señor. Ahora, ¿con cuánta frecuencia la luz muestra
que lo que decíamos que era del Señor surgía de nuestro propio esfuerzo natural? Y solo una pequeña parte era producto de su obra. Suponíamos con orgullo que muchos de los mensajes que predicamos los recibimos directamente de Dios, pero su luz, de nuevo, nos muestra que solo unas cuantas palabras venían de Él, o tal vez ninguna, era producto de nuestro conocimiento. Aunque llegamos a creer que nuestras obras son acciones realizadas en obediencia a Dios, cuando la luz del cielo desciende sobre nosotros, vemos que todo lo que hemos realizado son meras actividades de nuestra carne. Este descubrimiento de la verdadera naturaleza de nuestras acciones y motivos nos confronta con la realidad y nos ilumina para que podamos distinguir lo que es nuestro yo y lo que es nuestra alma, y lo que en verdad es del Señor y lo que es del Espíritu. Tan pronto brilla la luz, se establece una separación entre el alma y el espíritu y se disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez anteriormente nos esforzábamos por discernir y clasificar según las doctrinas, lo que era del Señor o de la carne o del Espíritu Santo o de la gracia o del hombre exterior o del hombre interior. Habíamos creado una lista enorme y posiblemente hasta la intentábamos memorizar, pero aún así permanecíamos en tinieblas. Seguíamos actuando de la misma manera sin poder deshacernos del hombre exterior, ni librarnos de todo lo negativo y lo natural de nuestras vidas. Aunque podíamos detectar lo que era de la carne y condenarlo, eso no nos salvaba. La liberación no llega de esta forma, sino únicamente por la luz de Dios. Tan pronto como la luz de Dios brilla sobre nosotros, comprendemos que aún nuestra crítica y rechazo de lo carnal es un acto de nuestra carne. Cuando el Señor nos dé su luz y empezamos a discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón, veremos nuestra verdadera condición y nos inclinaremos ante Él diciendo: Señor, ahora veo que todo esto pertenece al hombre exterior. Mis amados, solo esta luz separará nuestro hombre exterior de nuestro hombre interior. Tal separación no se produce al negarnos a nosotros mismos, ni al tomar una decisión firme. Estas actitudes no son confiables. Aún nuestra confesión, por más lágrimas que la acompañen y por más que pidamos que la sangre de Cristo nos lave, puede ser impura. La luz del Señor nos hace ver la realidad tal como Dios la ve y nos guía a no confiar en nuestros pensamientos. Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, recordemos algo. Dios afirma que su palabra es viva y es eficaz, y que no hay nada que sea más cortante. Cuando esta palabra viene a nosotros en rema, en revelación, divide y separa el alma del espíritu. De la misma forma en que una espada de dos filos divide las coyunturas y los tuétanos. O sea, si no hay esta revelación, si no hay este entendimiento, por mucho que te aconsejen, por mucho que te digan, que te muestren del texto, o sea, no lo vas a poder entender si no hay luz, si no hay revelación.
Esta división se produce cuando se pone de manifiesto los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo a veces las personas cuando yo les digo, mira, ¿por qué no hablas en público? No, lo que me da pena. Entonces les digo, no, mira, eso es orgullo. La pena es un orgullo disfrazado. Entonces las personas se quedan así como que pensando, no, pero es que yo no soy orgulloso. Recordemos algo, muy pocos conocen realmente su propio corazón, pues únicamente aquellos que se encuentran bajo la luz divina, bajo la revelación, pueden ver algunas actitudes, pueden ver algunas cosas y conocer en qué áreas está fallando. El requisito ineludible para conocer nuestro corazón es estar bajo el brillo de la luz de Dios, bajo la revelación, bajo su luz. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, comprendemos que hemos vivido para nosotros mismos y para nuestra satisfacción, para nuestra propia gloria, realización, para buscar una posición o para ser edificados nosotros mismos. Ahora, siempre que la luz de Dios manifieste nuestro yo, somos humillados de tal forma que caemos postrados ante el Señor. Ahora, se ha hablado mucho del tema de la revelación. Ahora, una persona puede decirme, pero ¿qué es recibir revelación? Porque eso lo he escuchado y suena un concepto muy abstracto, suena un concepto muy confuso. Y sí, todo el mundo habla de revelación, habla de la luz, pero ¿qué es eso? ¿Qué es recibir revelación? Volvamos al texto en Hebreos 4:13. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí el Señor nos muestra la norma según la cual Él nos ilumina y discierne los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Tomen nota, ¿qué constituye una revelación del Espíritu Santo? ¿Hasta qué grado nuestros ojos tienen que ser abiertos para poder decir que recibimos una revelación? Ahora, la respuesta a todo esto está ahí en el versículo 13, que lo leímos. Está ahí en una sola oración. O sea, la norma de la luz es la norma de Dios. Por lo tanto, tener revelación equivale a ver de acuerdo con la norma de Dios. ¿Se entiende? Repito, la norma de la luz o la norma de la revelación es la norma de Dios. Por lo tanto, tener revelación equivale a ver de acuerdo con las normas de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto al adulterio? ¿Qué dice Dios en cuanto a la mentira? ¿Qué dice Dios en cuanto al ser generosos? ¿Qué dice Dios en cuanto a este pecado? ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? O sea, cuando vemos cuál es la norma, qué es lo que dice Dios, ahí vamos a tener revelación. Ante Dios, ante Él, todas las cosas están desnudas y abiertas, pues nada, absolutamente nada puede ocultarse de sus ojos. Esconder algo solo significa ocultarlo de nuestra vista, pero los ojos del Señor todo lo ven. Podemos decir que la revelación consiste en que Dios abra nuestros ojos para que veamos las intenciones y pensamientos más profundos de nuestro ser de la misma manera que Él los ve.
Como por ejemplo, y para muchas personas puede ser algo bueno, darle dinero a una persona que está en condición de calle. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Y puede ser una buena acción, pero ¿de dónde surge esa acción? ¿Dios te está guiando a hacerlo o es tus emociones o es querer mostrar algo para que la gente te vea que eres una persona generosa o por pena, porque aquella persona te está pidiendo? Podemos decir que la revelación consiste en que Dios abra nuestros ojos. Escuchen con atención, la revelación consiste en que Dios abra nuestros ojos para que veamos las intenciones y pensamientos más profundos, aquellos que están ocultos de nuestro ser, de la misma manera en que Dios los ve. Después de recibir revelación, de igual modo que estamos desnudos delante de Dios, lo estaremos ante nuestros propios ojos. En síntesis, la revelación consiste en ver lo que el Señor ve. Si Dios tiene misericordia de nosotros y nos concede una pequeña medida de revelación para que nos veamos tal como Él nos ve, nos postraremos de inmediato sobre nuestros rostros. No tendríamos que tratar de humillarnos, pues espontáneamente nos postraríamos ante Él. Ninguna persona que se encuentre bajo la luz de Dios puede verse orgullosa, aunque se lo proponga. O sea, ninguna persona que está allí bajo la luz, bajo la revelación de Dios, ninguna persona puede ser orgullosa, aunque esta persona se lo proponga, aunque esta persona quiera ser orgullosa, no puede ser. Pero los que permanecen en tinieblas mantienen su orgullo, mantienen su arrogancia. Todo aquel que está en la luz y ha recibido revelación de Dios se humilla y cae sobre su rostro. Entonces, allí en la imagen está la cirugía de la revelación. ¿Cuál es el primer paso? La penetración. Cuando llega la palabra, entra y nos transmite vida, la vida de Dios. ¿Cuál es el segundo paso? El discernimiento. La luz juzga los pensamientos e intenciones. Lo que creíamos celo de Dios se revela como inquietud natural, como algo que surge de ti, no de Dios. Paso 3. La exposición, el yo oculto queda desnudo ante nuestros propios ojos. ¿Cuál es el paso 4? La separación. Reconocemos la fuente real, rechazamos lo natural y el espíritu se disocia, se divide del alma. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar lo que es del espíritu y lo que es del alma? ¿Qué proviene del hombre interior y qué del hombre natural? Es difícil ver esto por medio de las doctrinas, pero si recibimos revelación, será fácil descubrirlo, pues tan pronto como Dios expone nuestros pensamientos y desnuda las intenciones de nuestro corazón, nuestra alma queda separada de nuestro espíritu. Si deseamos ser útiles para Dios, tarde o temprano tenemos que permitir que su luz nos ilumine y nos juzgue. Cuando esto suceda, podemos alzar nuestros ojos y decir al Señor: Dios, soy una persona en la que no se puede confiar. Señor, no soy digno de confianza, ni aun cuando estoy reprendiendo a mí mismo, ni cuando confieso mis pecados, pues ni siquiera sé qué confesar. Solo bajo tu luz puedo saber. Escuchen con atención. Antes de recibir luz, tal vez podíamos reconocer que éramos pecadores, pero no teníamos la convicción de serlo. Muchas veces decíamos aborrecer nuestro hombre natural, pero eran solo palabras.
Declarábamos negar nuestro yo, pero aquello no era real en nosotros. Este sentir solo se produce por el brillo de la luz divina. Cuando esta luz brilla, nuestro verdadero yo queda allí expuesto. Entonces descubrimos que durante toda nuestra vida no solo nos hemos estado amando a nosotros mismos, no al Señor, y que hemos estado engañándonos a nosotros mismos y no al Señor, porque al Señor no lo podemos engañar. La luz declara nuestra condición y la clase de conducta que hemos observado durante toda nuestra vida. Ahora, de este día en adelante, podemos diferenciar entre nuestra alma y nuestro espíritu, y también lo que procede de nuestro yo. Para que un hombre se conozca a sí mismo, primero debe ser juzgado por la luz. Si no pasa esta experiencia, será inútil que trate de aparentar ser espiritual, pues no lo será. Solo mientras Dios brilla intensamente en nuestras vidas, podemos distinguir nuestro hombre interior de nuestra alma, pues el juicio que conlleva esta luz nos capacita para ello. Cuando podamos diferenciar entre el hombre interior y el hombre exterior, habrá una separación entre nuestro espíritu y nuestra alma. En ocasiones, el Señor nos suministra de improviso una descarga de su intensa luz. Esto puede suceder mientras escuchamos su mensaje, mientras estamos en intercesión, al tener comunión con los hermanos o cuando vamos caminando, cuando vamos andando en un vehículo. La luz nos puede iluminar y nos puede traer revelación lo que somos. Ahora, bajo dicha luz también se nos revela cuán poco de todo lo que hemos realizado durante toda nuestra vida es realmente obra de Dios. Pues todo ha brotado de nuestro yo, de nuestro anhelo, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Todo lo que hemos hecho, nuestro servicio, nuestro celo, nuestra ayuda a los hermanos, nuestra predicación del Evangelio, muchas veces ha sido producto de nuestro yo. Ahora, cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros, nos damos cuenta de cuán constante ha sido nuestra presencia en todas las cosas y de todo lo que esto implica. El yo anteriormente permaneció oculto, pero ahora es manifiesto. Anteriormente no estábamos conscientes del yo, pero ahora sentimos intensamente su presencia. Entonces, el creyente va adquiriendo la capacidad de diferenciar lo que procede de sí mismo y lo que proviene de Dios. De este modo, el espíritu brota limpio, libre de mezcla y sin el saber del yo. Entonces, vemos allí el hombre exterior quebrantado y vemos el hombre interior en el espíritu. Todo se esclarece y entendemos que el yo estaba presente en numerosas actividades. Además, descubrimos que muchas de las actividades que creímos realizar en el nombre del Señor eran obra de nuestro yo. Una vez que veamos esto, condenaremos espontáneamente a nuestro hombre exterior. De ahí en adelante, siempre rechazaremos y condenaremos todo lo negativo que trate de surgir en nosotros. No dejaremos de nuevo brotar nuestras palabras ni las intenciones que la luz de Dios ha juzgado. Después de recibir esta luz, tenemos la capacidad de diferenciar entre el alma y el espíritu. Antes de recibir la luz, solamente teníamos doctrina y hablábamos de nuestros pecados ligeramente. Ahora, si no hay luz, los esfuerzos por juzgar a nuestro hombre natural resultarán vanos. El único tipo de juicio eficaz es el que se realiza bajo la luz de Dios. Cuando vivimos de esta forma delante del Señor, nuestro espíritu se libera y nosotros volveremos puros, nos volvemos puros. De esta manera el Señor puede usarnos sin ningún impedimento. La separación del alma y el espíritu es producida por la revelación.
Pero, ¿qué es la revelación? Que el Señor en su misericordia nos muestre que la revelación es ver lo que Dios ve. Ahora, ¿qué es lo que Dios ve específicamente? Él puede ver lo que escapa a nuestra vista, a nuestros ojos, pues nosotros estamos ciegos a todo lo que brota de nosotros. Acuérdense del versículo que dice que antes de sacar la paja del ojo ajeno, miremos la viga que está en el nuestro. Eso le dijo Jesús. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que Dios está viendo específicamente en nosotros? Dios puede ver lo que escapa a nuestra vista. Lo que dicen popularmente, el ojo ve para afuera. Pues nosotros estamos con una visión muy limitada, muy corta a todo lo que sale de nosotros. Pues creemos que es de Dios, mas en realidad no lo es. Lo que declaramos bueno, que es correcto y espiritual, la luz nos demuestra que es todo lo contrario, que proviene de nosotros mismos y no de Dios. Al ver la realidad de nuestro yo, confesamos, Señor, ahora puedo ver que soy un hombre ciego. Sin saberlo, he estado completamente ciego durante tantos meses, tantos años. Nunca me he visto como tú me ves. Esta visión elimina todo lo que nos estorba. No debemos pensar que la visión es diferente a la disciplina. La palabra de Dios es eficaz, por lo tanto, una vez que su palabra brilla sobre nosotros, trae luz, nuestro hombre exterior es anulado, su iluminación, su revelación es su juicio. Ambos eventos ocurren al mismo tiempo. Tan pronto como somos iluminados, la carne llega a su fin, ya que nada carnal sobrevive ante la luz de Dios. Cuando alguien se enfrenta a la luz, no tiene que humillarse, pues inmediatamente cae postrado ante ella. Bajo esta luz, la carne se desvanece. Esto es lo que queremos decir cuando aseguramos que la palabra es eficaz. Cuando Dios habla, o sea, no tiene que esperar a que uno actúe. La palabra misma surge efecto en nuestras vidas en el momento en que la recibimos. Que el Señor abra nuestros ojos del entendimiento para que veamos la importancia de la revelación y de la disciplina del Espíritu Santo, como el apóstol Pablo oraba. Señor, abre los ojos del entendimiento, allí en Efesios 1. Y que el Señor nos dé esa revelación, nos dé esa capacidad de poder ver, que nuestros ojos sean abiertos para que veamos la importancia, primero, de la revelación y la disciplina del Espíritu Santo. Van de la mano, revelación y la disciplina del Espíritu Santo. Estas dos se combinan para juzgar al hombre exterior. Que el Señor nos conceda la gracia de iluminarnos con su luz para que así nos postremos ante el Señor y podamos decir, oh Señor Jesús, he sido tan necio y tan ciego. Por años he confundido lo que sale de mi hombre natural, pensando que fluye de ti. Señor, ten misericordia de mí. Señor, concédeme la misericordia de tu luz para que pueda verme como tú me ves. Amén. 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 No sé si alguien quiere sumar algo, decir algo. Anita, no sé si quiere sumar algo, decir algo. Buenas noches, pastor. Bueno, Hola. Sí, sí. Pastor, yo quiero sumar algo porque
desde el principio que usted estaba hablando, me llamó mucho la atención lo que usted dijo de que las personas a veces cambian cuando ya están en un, en un ministerio, o sea, ya no son los mismos que antes. Entonces yo le comentaba a mi papá que eso me recordaba mucho a algunas personas que empiezan desde la humildad, que Dios les da esa guía, esa visión, ese entendimiento en el espíritu y empiezan así y les va muy bien, pero ya cuando están en un ministerio que pues guían a muchas personas, les va súper bien, ya empieza el orgullo, el ego y todo eso que usted estaba comentando. Entonces ya no dicen las cosas por entendimiento en el espíritu, sino en otro sentido, en el orgullo, en el ego, se basan en eso. Y eso fue lo que quería decir. Gracias, mi Laurita. Gracias. Anita, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? Bueno, hola, buenas noches, pastor e iglesia. No, súper, escuchando mucho con atención todo este tema de la palabra, de cómo realmente necesitamos morir a esa carne para realmente encontrar toda esa línea espiritual que el Padre está esperando para mostrarnos, para revelarnos, y que solo rompiendo pues ese escudo, ese forro que tenemos, es que realmente podemos adentrarnos y encontrar sentido y la significancia de la palabra. Ahí la palabra nos puede mostrar, nos puede revelar, pero claramente necesitamos estar rotos, estar completamente quebrados para precisamente entender, entender eso y permitir que esa palabra viva sea nuestra guía. De verdad que yo en lo personal creo que necesito volver a escuchar este discipulado porque hay mucho todavía por entender y por aprender para poder aplicar. Gracias, pastor. Gracias, Anita, por compartir. Sarita, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieres añadir algo, sumar algo? Buenas noches. No, pastor, todo muy entendible y es son escuelas que no son de archivar, sino volverlas a escuchar y volverlas a escuchar para que así mismo el Espíritu nos hable y podamos trabajar en nosotros para que el quebrantamiento sea total para hacer unos buenos instrumentos en las manos del Señor Pastor. Muchas gracias. Gracias, Sarita. María Cristina, ¿algo que quieras añadir? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Carmencita, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras añadir, algo que quieras sumar? Bueno, pastor, quería sumar la palabra que dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y creo que cuando el Señor nos disciplina, lo hace con todo su amor, y que mejor que estar en las manos de Él, para que Él nos corrija. Y bueno, importante, humillándonos bajo esa mano. Eso no va, pastor. Todo muy claro. Gracias, Carmencita, por tu aporte.
Enger, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Pastor, algo que quisiera sumar es con respecto al quebrantamiento que Dios me ponía de ejemplo cuando se está moldeando, el alfarero está moldeando el barro. Muchas veces pensamos que, como creyentes, pensamos que lo que ya hemos recibido anteriormente, todo como decía Laurita, cuando ya tenemos una posición de liderazgo, pensamos que lo que ya aprendimos se queda ahí y esa es la base de lo que vamos a hacer. Y trabajamos desde nuestro ego, desde nuestra perspectiva, desde nuestro yo, que olvidamos verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde nos hace falta este quebrantamiento. Veía yo que cuando se está haciendo la vasija de barro, es necesario echarle agua, es necesario moldearla y ahí es como nuestro corazón debe ser, entregarle esa, esa vasija que ya se había creado antes, que se había creado desde la religiosidad, desde otras perspectivas, entregársela a Dios y dejar que Él moldee, que Él eche agua y que cree un nuevo ser, o sea, que nuestro espíritu sea purificado por medio de las manos de Dios y que el hombre interior, ese el espíritu que está en nosotros, sea moldeado y poder trabajar desde la revelación y desde lo que Dios está hablando y quiere hablarnos como iglesia y como individuo. Gracias, Enger. Pastor Robertson, algo que quieras añadir, que quieras sumar y una vez termines tu aporte, por favor nos presides en oración para cerrar este tiempo. Buenas noches. Bueno, es gratificante cuando el Señor nos ministra de la manera en la cual nos ha ministrado el día de hoy. Durante toda la semana nos ha dado una apertura en nuestro espíritu para recibir esta impartición. Y algo que le estaba acá con mi hija Laura, y ella me decía, pues lo que ella aportó ahorita en la intervención que hizo, y yo estaba reflexionando acá con el Señor y todo en nuestra vida con nuestro Señor Jesús es esa base del proceso, y es un proceso que es constante, que tiene que ser diario, y las personas pues a veces pensamos que ya terminó, que no hay nada nuevo, pero el Señor siempre trae un renuevo de vida, siempre trae una restauración para sus hijos. Podemos llevar el caso a cuando el proceso, cuando la persona es liberada de esas ataduras, de demonios y esas cosas. O sea, sí, la persona ahí en el momento recibe el poder de Dios, recibe el poder del Espíritu, pero si la persona no sigue un proceso, o sea, eso se va a quedar ahí, solamente en el momento, en el evento, y si no se le hace un seguimiento a la persona, si la persona no empieza a confesar, no empieza a reconocer, a humillarse, que delante de Jesús, esa liberación va a quedar liberada, pero a medias y sin zapato, como se dice acá en Colombia.
porque el proceso de nosotros liberarnos de todas esas ataduras, de todo lo que se ha mencionado, del yo, del orgullo, es un proceso. Yo recuerdo en mis tiempos de inicio con el Señor, siempre le he dicho que me recuerde lo que me enseñó una vez en un retiro que tuvimos en una finca, eh, y donde mi equipo perdía, pero yo le insistí a ellos que termináramos la prueba, y aunque algunos hermanos nos decían que no, que ya acabáramos, yo les decía a las personas que me habían tocado, claro, obviamente yo quería ganar, pero era el Señor tratando conmigo. Perdimos todas las pruebas, eran 5 pruebas que nos hicieron de varias cosas, y las 5 pruebas las perdimos. Y recuerdo tanto que cuando salí de ahí, terminamos la última prueba, el pastor se acercó y me dijo: el Señor está tratando contigo. Y no entendía, pero al final me dice: está tratando contigo el orgullo. Y yo: pero el orgullo, no soy orgulloso. Pero con el pasar del proceso y el tiempo, pude entender ese momento, porque la victoria siempre va a ser de Cristo. O sea, no puedo decir: no, yo dejé esto, yo dejé aquello, no. O sea, el Señor, el Espíritu del Señor es el que me llevó a reconocer que yo era orgulloso, que yo era mal geniado, que yo era grosero, que yo era falto de fe, yo era esto, yo era aquello. Pero es el Señor el que nos lleva a eso. Entonces ahí donde empieza el Señor realmente y nosotros a vivir un proceso con el Espíritu Santo de intimidad, donde Él empieza a formar todas esas áreas que se han mencionado de una disciplina, pero una disciplina sin compromiso, sin visión, no es nada. Es como cuando la persona va a un gimnasio y no utiliza el entrenador, y llega y hace levanta sus 100 pesos, sus 100 kilos, y termina y se va y solamente hace rutina de brazos durante 3 años, y después va a quedar estilo Johnny Bravo. No sé si alguna vez han visto a Johnny Bravo, y queda, pues la persona queda más ancha desde la parte del ombligo hacia arriba, y unas canillitas todas flaquitas ahí, porque no vivió el proceso como era, no pidió ayuda del entrenador, no lo hizo a su manera. Entonces así mismo sucede en nuestras vidas si nosotros no permitimos que rendirnos delante del Señor, recibir esas indicaciones que vienen de parte del Señor, recibir esa revelación que viene de parte del Señor para nuestras vidas, y Dios nos está revelando en todo tiempo y en todo momento. Vamos a necesitar esa revelación, vamos a necesitar esa visión con el Señor, esa humillación delante del Señor, reconocer todos los días que necesitamos una dependencia de Él, que todo lo que recibimos, todo lo que viene y que llega a nuestras manos es por parte del Señor. No somos nosotros que lo alcanzamos, es el Señor que nos direcciona. Y yo compartí hace días con mis hijas, le decía, en un lugar donde estábamos allí disfrutando como familia, y le decía que esto no se les olvide. Nosotros necesitamos rendirnos delante de Dios siempre, como familia, porque si no, no vamos a avanzar. Hoy lo que estamos disfrutando, lo estamos disfrutando gracias al Señor, porque el Señor llevó a su Padre a perder el orgullo. Y de pronto ellas no entendieron en el momento, pero ahora que estábamos recibiendo esa impartición, también recordaba esa parte que yo le tenía miedo a entrar a los locales comerciales, y gracias al Señor en una impartición, en una administración que hubo en nuestra congregación, el pastor me dijo eso no es miedo, eso es
eso es otra cosa. Allá no te van a hacer nada. O sea, deja el miedo, créele al Señor, pierde tu vana fe, deja tu orgullo a un lado y entra. Y desde ese momento le dije al Señor que me guiara y cada vez que estoy en lugares así compartiendo con la familia, siempre recuerdo ese momento, porque donde estábamos ese día, miraba tiempo atrás cómo éramos y dije, Señor, gracias porque nos has permitido crecer como familia, pero dependiendo de ti, no dependiendo de nosotros mismos. Y si tú nos trajiste a comer, a compartir en este lugar, fue porque tú lo decidiste. Yo quería ir a otro lugar, pero mis hijas tomamos una decisión en unidad y el Señor me dijo, escucha a tus hijas. Y mis hijas escogieron el lugar, pero ahí había una enseñanza del Señor recordándome que siempre debemos estar humillados a Él, rendidos a Él y siendo dependiente de Él, no dependiente de yo mismo, de ese yo, porque siempre va a estar ahí. Entre el darle la gloria a Dios y el yo de la vanagloria del hombre es una línea muy delgada. Es muy, 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 muy delgada. Y como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos a eso, a ser bastante dependientes de Dios. Y como lo decía la última lámina que colocó el pastor, siempre estando en la luz de Cristo. Ahora somos, gracias a Dios, somos más entendidos, más comprensivos en las cosas del Espíritu. Anteriormente, pues, no era así, no estábamos listos para recibir todo lo que estamos recibiendo hoy. Y es seguir adelante de la mano del Espíritu y exponernos delante de Él todos los días. Y no olvidar que en caso que necesitamos, siempre lo vamos a necesitar, una persona de mayor autoridad, una persona de mayor experiencia, que esté alineado con el Señor, porque no a todas las personas se le piden consejos, no a todas las personas se le puede escuchar para tomar una decisión. En eso también hay rendición del Señor, porque a veces vamos donde personas que realmente nos van a dar un mal consejo, teniendo personas sabias de parte del Señor, personas que están muy cercanas al Señor por su espíritu, y vamos donde otras personas que nos van a dar un mal consejo, nos van a llegar a tomar una mala decisión y después vamos a echarle la culpa a Dios cuando realmente el culpable fui yo, ese que se mira en el espejo todos los días. Es seguir y darle gracias a Dios por esta impartición del quebrantamiento, el cual ha ido moldeando nuestras áreas, algunas que ya están formadas, otras que se están formando, otras que el Señor está tratando. Entonces, el Señor es muy bueno y es un proceso que va a durar hasta que nosotros partamos con el Señor o el Señor venga, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a vivir ese proceso, como lo mencionaba ahorita Enger, por medio del alfarero. O sea, él es el que forma, Él es el que nos hace esas vasijas, el que toma, y si nos tiene que volver a hacer, nos hace, y si nos tiene que quebrantar, nos quebranta y nuevamente nos vuelve a moldear a la manera que Él quiere, al propósito por el cual nos escogió, nos predestinó para este tiempo. Y es de agradecimiento con el Señor, darle las gracias a Él, someternos a Él y rendirnos completamente a Él en todo, hasta en las más pequeñas decisiones, y para que todo nos salga a la voluntad del Señor, que siempre debe prevalecer. Amén. Amado y buen Señor, damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos sin afanes, sin ese afán de estar pendiente a cosas del sistema, sino reunidos en tu nombre, Señor, porque nuestro espíritu anhela más de ti, nuestro espíritu quiere más de ti. Queremos, Señor, profundizar más en ti, queremos conocer aún más
del quebrantamiento, de la revelación. Queremos ser más restaurados, Señor. Queremos vivir aún más el proceso que estamos viviendo, Señor, en nuestras vidas. En esta preciosa y hermosa noche donde tú has gobernado todo nuestro ser, rendimos todo nuestro ser a ti. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se rinden delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Todo lo que somos, nuestros títulos, nuestras coronas, Señor, las lanzamos y las colocamos delante de tu trono, Señor. Nos presentamos tal cual como somos. Sin ti, Señor, reconocemos que no somos nada. Merecemos todo lo que hemos recibido es por ti, Señor. Todo lo que ha estado en nuestras manos, todo lo que tenemos alrededor, todo, Señor, te pertenece a ti. Tú has sido quien nos has dado, nos ha provisto de toda nuestra necesidad. A medida, Señor, que hemos necesitado, tú nos has provisto de tu bendición. Y damos gracias, Señor, a ti porque tú nos escogiste, nos predestinaste y nos das esta oportunidad de reunirnos como iglesia, como un cuerpo, para bendecirte, para glorificarte, para humillarnos y rendirnos delante de ti. Y reconocer que en medio de todo este proceso, tú has estado allí con nosotros. Tú nos has formado, tú nos has restaurado, tú nos has guiado y nos has enseñado. Y nos seguirás enseñando y ministrando para llevarnos, Señor, a cumplir completamente ese propósito por el cual nos llamaste y nos escogiste. Permítenos, Señor, abundar mucho más en tu espíritu y en tu presencia. Y que podamos compartir mucho más de tu santo nombre y de las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias por cada formación que nos has dado, por cada proceso por el cual hemos pasado. Gracias, Señor, por ser ese Dios bueno, ese Dios que hace su voluntad en nuestras vidas, la cual recibimos con amor y gratitud. Gracias, Señor Jesús. Que tu luz resplandezca nuestras vidas, que tu luz resplandezca todo nuestro ser, que resplandezca en nuestras familias, que resplandezca en el territorio donde nos encontramos. Y confesamos, Señor, todo orgullo, toda vanagloria. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te hemos quitado a ti la gloria. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento reconocemos que hemos dicho que no somos orgullosos. Lo reconocemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho las cosas y hemos tomado decisiones sin consultarte, porque hemos creído más en nuestro yo que en ti. Te pedimos perdón, Señor, e iniciamos un nuevo camino contigo. Permítenos seguir en este proceso de formación y dependencia de ti, Señor Jesús. Te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Que tu espíritu de vida, ese mismo que te resucitó, siga habitando en nosotros y nos siga llevando en medio de este proceso. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a todos mis hermanos. Entonces, quedamos allí atentos
Mañana el devocional a las 4 de la mañana. Y el próximo miércoles continuamos con la lección número 8. Entonces, bendiciones en Cristo para todos. Feliz y bendecida noche. Shalom. Bendiciones.